Bienvenidos. ¿Qué piensa la máxima autoridad de la justicia en este país sobre la crisis que se ha desatado? Porque no era desconocida, pero tampoco creíamos, por lo menos yo, que llegaba tan lejos en la función judicial, específicamente en el caso de Guayas y sobre todo con algunos jueces, pero también antes tuvo un precedente con varios de ellos en la Corte Nacional. ¿Qué propone? ¿Qué salidas le ve, aunque las decisiones y las rectificaciones no correspondan siempre a él? Pero la forma en que se ubique frente a estos problemas, los conceptos que impulse y maneje, la actitud que tenga, serán a veces mucho más útiles que las reformas que se logren. Prefiero al presidente de la Corte Nacional de Justicia, temporal, que por unanimidad finalmente fue elegido por todos sus compañeros para presidir el máximo tribunal de justicia del país hasta que su integración se complete. El doctor José Swing es nuestro invitado en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, nuestro invitado, el doctor José Dionisio Swing Nagua. Él fue antes integrante de la sala especializada de lo contencioso tributario, abogado de los tribunales de la República, autor en jurisprudencia, especialista en legislación tributaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, subsede Quito, magíster en economía, con mención en descentralización y desarrollo local, Universidad de las Américas, doctor en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar. Ya se imaginan ustedes la trascendencia de que, habiendo sucedido lo que pasó, tengamos 60 minutos con el presidente de la Corte Nacional. Antes, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también por las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15, Vito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal 194, responde a Canal 9, Manabí, solo allá Manavisión, señal abierta. En estas dos y en todas las demás del país, gracias a lo cual llegamos a cerca de 40,000 hogares encendidos en ellas a esta hora con esta señal, por RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Vamos a radio. 101.3 FM, Radio Centro. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba. Y en Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, prosigamos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Lo más apropiado es empezar con lo que recientemente definió en el programa del Día a la Noche en Radio Centro el presidente de la Corte Nacional de Justicia como tarea clave, pero no única, por parte del Consejo de la Judicatura, en este afán de que el caso Purga genere también una depuración en la justicia. El órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura, es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Lo que yo tengo claro en ese escenario es que el Consejo no puede equivocarse en los procedimientos que tiene que adoptarse respecto de los jueces que están involucrados en el último caso que ha sido levantado por la Fiscalía. Yo tengo línea abierta con el presidente del Consejo de la Judicatura, con los señores vocales del Consejo de la Judicatura, y estoy abierto a formular recomendaciones, observaciones. Recordemos, esa es una tarea del Consejo de la Judicatura. Nosotros podemos formular recomendaciones, podemos formular observaciones, pero la decisión final será del Consejo de la Judicatura. Más allá de esto, más allá de los pulimentos que se puedan hacer al instrumento que va a guiar el proceso de selección, creo que la clave está en transparentar el proceso.
Señor presidente, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Desarrollemos esa propuesta suya. ¿Por dónde entonces este instrumento inmediato, que es el reglamento para el concurso de jueces de la Corte Nacional, debe ajustarse? ¿Qué recomendaciones tiene usted en mente? Carlos, gracias por la invitación, siempre a la orden y siempre abierto a responder las inquietudes de la prensa y de la ciudadanía. El concurso, yo lo he dicho, es un proceso que hoy por hoy es la clave para generar confianza en la Administración de Justicia. Recordemos que tenemos que cambiar casi el 50% de jueces y de juezas de la Corte Nacional. La convocatoria será para 10 principales y para 16 con jueces, entre con jueces y con juezas, en función de dos temas. Uno, la especialidad, que me parece que es un elemento que se lo ha dejado de lado, que es un mandato constitucional. Y dos, el tema de la idoneidad. Creo que la pausa que tomó el Consejo de la Judicatura luego de la declaratoria de nulidad del proceso previamente convocado ha servido para hacer ajustes necesarios a los instrumentos que van a regir este proceso de selección. Señor presidente, dijo usted la clave para generar confianza. ¿La única clave? No la única, yo creo que hay otros elementos, creo que hay que luchar contra la corrupción, esa es una tarea compleja. Yo estaba recordando y he conversado en esta semana con algunos magistrados de la Corte Constitucional, recordando las épocas pasadas de la Corte Constitucional, y creo yo sin lugar a dudas que la Corte Constitucional hoy por hoy es un referente en cuanto a transparencia y a actividades lícitas sin ninguna duda respecto a las actuaciones. A pesar de los todos casos que se han descubierto, a pesar de la Corte Constitucional. Perdón. De la Corte Constitucional. Gracias por la corrección. Ya, yo estaba concentrado en la Corte Nacional. Coincido, perdón. Siga. Sí, entonces, si la Corte Constitucional pudo hacer una tarea en esa línea, creo que nosotros también podemos. El señor presidente del Consejo de la Judicatura el día de hoy presentó su informe de actividades y uno de los pilares de la gestión del Consejo de la Judicatura es precisamente luchar contra la corrupción. Y si es que empatamos esa que es una tarea esencial con lo que nosotros podamos ofrecer dentro de nuestra estructura y dentro de nuestras atribuciones, es perfectamente viable. ¿Qué quiere usted decir con lo que nosotros podamos ofrecer? Nosotros necesitamos entregar la información que requiera el Consejo de la Judicatura para iniciar procedimientos administrativos. Nosotros tenemos que advertir en dónde se generan conflictos que podrían derivarse en malas prácticas o en malas conductas. Entonces, si nosotros advertimos eso y lo advertimos a tiempo, ahí está el mecanismo de solución. Es decir, ustedes pueden hacer algo de tarea preventiva, por esto último que mencionó, en donde se pueden generar potenciales o reales conflictos, y facilitar investigaciones o advertencias cuando se den. ¿Qué más? ¿No tienen ustedes un código de ética? Estamos trabajando en un código de ética. Hoy precisamente había la discusión casi final. Espero que la próxima semana se pueda expedir el código de ética de la función judicial en base a una propuesta que fue formulada por la Fiscalía General del Estado. Entonces, esa es otra tarea. Pero esa no es una regulación obligatoria, solo es un referente moral. Por eso precisamente, más allá de la necesidad de cambio de conductas de todos los servidores, y no me refiero única y exclusivamente a los jueces, porque yo creo que ese es un tema que hay que tomar en cuenta, porque donde hay prácticas indebidas, donde hay corrupción, existen agentes. Coincido, el que genera y el que recibe. Por la cabeza. Si la cabeza está limpia, va a ser difícil que el cuerpo se contamine. Yo estoy de acuerdo con aquello, sí, pero debemos atacar el problema en su integralidad, porque no solo se genera en la cabeza, no solo se genera los jueces, también hay unas dependencias que eventualmente podrían estar contaminadas o ser objeto de estas malas prácticas. Pregunta, y esto lo veremos más adelante. Usted como presidente de la Corte Nacional, con la experiencia, el tiempo que tiene ahí, tras lo que le hicieron en el 2012, que lo sacaron, y luego su regreso que se produjo el 2018, ¿fue? 2020, ok, 6 meses fuera, 6 años fuera. Tras eso, si en algún caso se produce o se gesta o se viene una situación que usted sabe que va a afectar no solo a un juez, en un caso que se puede asociar o vincular con corrupción, sino a la imagen de la Corte Nacional, y que a veces no genera del Consejo de la Judicatura la rapidez necesaria
para por lo menos suspender, si no sancionar, y salen a decir que no hay la posibilidad, eso que es muy complicado, lo cual ya veremos más adelante. Usted iría y le diría, mira, fulano de tal, ya, esto hay, estas pueden ser las consecuencias, es conveniente no solo que te excuses de este caso, sino que pidas licencia hasta que esta situación se aclare. ¿Lo haría o no? Yo lo haría ¿en qué términos? Primero, respetando como el que más el principio de independencia de la decisión judicial. Yo no puedo decir al juzgador falle de tal o cual manera. No le he pedido eso. Sin embargo, viendo que se le viene algo estoy que es poniendo cuestionable, precisamente en el contexto. A ver, es que no fue eso lo que le pedí. Voy a la respuesta. Falla en este sentido, falla en este otro. Cuidado con ese facho. ¿No he dicho eso? No, voy a la respuesta. A ver, si yo advierto una inconducta que puede advertirse de alguna manera, yo sí voy a llamar al juez a decirle, cuidado, mire que esto puede provocar una consecuencia. Okay. Tenga cuidado. Esa es una advertencia. Esto es y si la perfectamente inconducta válido. se ha dado, ¿qué hace? Si la inconducta se ha generado, esa es una tarea ya no mía, sino del Consejo de la Judicatura. Y si yo la advierto y si yo tengo elementos para demostrar esa inconducta, yo sí iría con la noticia al Consejo de la Judicatura para que inicie el procedimiento. Fenomenal. Señor presidente, ¿qué son inconductas? Inconductas Por puede ejemplo, ser, en el caso de un juez de la Corte Nacional, ¿cuáles pueden ser? podría ser eventualmente que se esté acordando una condición específica para resolver un caso de una u otra manera. ¿Qué ¿Sí? otra? Podría ser el que no se tome en cuenta elementos que son básicos en el quehacer de la función de la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, un principio que no está escrito, pero que es necesario: resolver cronológicamente las causas. Ingresa una causa, tengo un pendiente de despacho, yo empiezo con la más antigua y no con la más reciente. Que un juez se reúna con una de las partes en un litigio que se está tramitando frente a él, privadamente, ya sea en un sitio público porque se lo vea, en otro porque se lo sabe, ¿es una inconducta? Probablemente sí. Y creo que eso se debería evitar. Es más, hay una prohibición expresa de reunirse con las partes, con cualquiera de las partes, bajo cualquier circunstancia. ¿Puede adelantarnos algunos de los elementos de juicio que tienen este código de ética que ustedes están elaborando para estar a tiempo de hacer algunas observaciones? No yo, desde luego, Colegio de Abogados, la Academia, si no les molesta. Hay un modelo de código latinoamericano, de código de ética latinoamericano, que es lo que ha tomado como punto de partida. ¿Qué es básicamente un código de ética? Busca precisamente poner en el tapete un tema que hoy ha sido llevado adelante o sacado a la luz por por un catedrático y por una ministra de Estado. El doctor Pablo Alarcón habla de la cultura de la legalidad. Tiene algunas publicaciones, tiene algunas comparecencias de eso habló en primero público. Aquí Mónica Palencia, cuando comenzó su Y la gestión. doctora Mónica Palencia Sí. también habla del tema de la cultura de la legalidad. ¿Cuál es la cultura de la legalidad o qué busca la cultura de la legalidad? No busca simplemente el cumplimiento estricto de la norma jurídica, sino más bien busca generar una cultura ética, una cultura que sea transparente, honesta y que sea recta. El hábito de aplicar, respetar y cumplir la ley. Exactamente, pero más allá de la sola ley, sino simplemente que esté revestida de una conducta que sea imposible de franquear con malas prácticas. Esa es la cultura de la legalidad. Estamos a tiempo de aportar algo a ese borrador. Ustedes lo van a hacer trascendente, que sería fenomenal. Miren, señores, hemos llegado a esta propuesta. Recibimos unas semanas opiniones. Estamos trabajando en eso. ¿Sabe lo formidable que sería? Que ustedes no se autoimpongan el código de ética, aunque lo recojan de otra experiencia latinoamericana, aunque provengan de una sugerencia de la fiscal, sino que le digan, ¿cómo es que le dicen al foro? ¿Ya? Señores, ustedes que conocen esto de cerca, para que no opinen los legos, pueden mandar unas sugerencias, tienen una semana, aquí está. Yo no veo inconveniente en generar una propuesta de esa naturaleza. Fenomenal. Ya ha estado discutida entre los integrantes de la función judicial, con representantes, con técnicos, se han aportado contenidos específicos, pero a mí me parece totalmente válido. Más aún en esta coyuntura. Y un ejemplo lo ha dado el Consejo de la Judicatura con que tenía aprobado un reglamento para el concurso de jueces,
hubieron voces, algunas voces de algunas personas de la sociedad civil que se identifican. Dice, aquí hay unas propuestas en este sentido, en este otro sentido y en este otro sentido. Y el Consejo de la Judicatura, ¿qué hizo? Abrió la discusión, convocó a gente que estaba interesada en generar aportes, en dar sus puntos de vista, y ahí está la decisión. Hoy, precisamente en la tarde, está aprobando el Consejo de la Judicatura el reglamento con esos ajustes que ha sido fruto de esta apertura hacia la ciudadanía o a gente informada que esté interesada. ¿Están incorporando ya? Sí, sí. No podemos saber cuáles han incorporado y cuáles han descartado. La verdad no sabría decir porque hay algunas propuestas. ¿A usted le consultaron? No me lo han consultado. ¿No le mandaron, mira, este borrador? Formalmente no me lo han consultado. No yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón. A ver, el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y de gobierno y ellos eligen los jueces. No contaminemos con los que son elegidos dentro de ese proceso. Por ponerlo de alguna manera. Si hubiera visto mal. Sin embargo, ¿cómo quieren ustedes que hagamos el concurso para sus compañeros? Exactamente, a veces se puede poner de por medio, es que hay un espíritu de cuerpo, no, ¿por qué los que van a ser designados, los que son observados, los que son sancionados por este órgano administrativo, no den opinión a eso? Y me parece pertinente. Entiendo esa parte. Ya que usted lo mencionó, en verdad es crucial para el objetivo de prestigiar la justicia, sanear la justicia. Sigamos con lo del reglamento para el concurso que ya está aprobado y los elementos que se discutieron aquí por parte de algunos protagonistas. Lorena. Varios actores del campo político y jurídico han puesto énfasis en lo vital del reglamento para el nuevo concurso de jueces de la Corte Nacional. Entre ellos, el penalista Ramiro García Falconi, el pasado domingo en este mismo espacio. Lo primero que tiene que ponerse de acuerdo el Consejo de la Judicatura es qué Corte Nacional quiere. Y después hacer un reglamento dirigido hacia lograr esa Corte Nacional. Eso para el concurso de futuros jueces y con los actuales jueces que están mencionados en toda esta vaina. Pero hagan una evaluación, pues si tenemos presunciones, si tenemos evidencias, más que presunciones, evidencias de una actividad inadecuada. Entonces suspendámoslos primero y los evaluamos después. Pero, a ver, tiene la facultad el Pleno, no el presidente, el Pleno. Pero parece que, es como que les tiembla un poco ejercer esa facultad. Todo el mundo juega a pulcro cuando son decentes. Porque cuando son indecentes, en cambio, van a lo bestia. Uh-huh. Recordemos los 9-10 meses de Wilman Terán y Javier Muñoz y compañía. ¿Hay un justo temor en ellos en salir mal parados ellos, después? Claro, siempre piensan en qué responsabilidad me puede caer luego, qué puede pasar tienen después. Tienen toda la sociedad reclamando y alentándolo. Totalmente. Tenemos buenos vocales del Consejo de la Judicatura que siguen actuando en un Consejo de la Judicatura que no funciona. Entonces hay que decirles, en otras palabras, desahuévense. Exacto. Estamos en un estado tan surrealista que la mitad de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa en la cárcel 4 de Quito. Correcto. No me joda. Vamos al caso de Guayas, que es muy singular y especial, aunque no único, y desgraciadamente no será último. Decía el doctor Ramiro García Falconi que lo importante en este reglamento era abrir el espectro para que no sean admitidos en el concurso solamente los que están en carrera judicial, que son los jueces que ya metió Yalca ahí, de paso el que tanto lo prefirió a usted, entre comillas, por si acaso, porque quienes no entienden la ironía o el sarcasmo, fue al revés. Motivó una persecución contra este juez porque no falló como el gobierno quería en un caso en el cual era popular estar contra una empresa extranjera. Volviendo al tema. Si es esa gente la que está en su mayoría como juez, 90%, que tiene por lo menos gratitud, si no vinculación con esa corriente política, en otros casos incondicionalidad y lealtad, ¿no es lógico que se abra a través del reglamento el requisito de solo poder concursar a gente de carrera judicial y puedan ser abogados en libre ejercicio y puedan ser catedráticos o gente de la academia y no tenga que ser necesariamente un juez? A ver, Carlos, el concurso del 2019, el reglamento sí tenía ese pecado. ¿Por qué? Porque daba puntos adicionales a ser de carrera judicial. Eso
en la versión del reglamento del nuevo concurso ya no se contemplaba. Eso entonces sí genera un equilibrio en las fuentes de origen de los candidatos. Ya no hay ese favoritismo. Pero personalmente creería yo que no se podría poner 3 fuentes de origen de los candidatos, porque eso no lo está contemplado expresamente en la norma. ¿Qué es lo que me dice? En la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y por lo tanto, el reglamento no puede contradecir exactamente. Eso. O sea, la Constitución está hecha de tal manera que jueces solamente pueden ser los de carrera judicial. No necesariamente, no. Es abierto. Es decir, yo genero una convocatoria y los que cumplen con los requisitos pasan a ser jueces. Entonces, ¿cuáles son los matices que se tiene que poner? 1, el tema de especialidad. 2, el tema de la paridad. Es decir, si voy a elegir 10 jueces, deberían ser 5 jueces varones y 5 jueces mujeres. Ahí estamos cumpliendo la paridad. Si se quiere especialidad, de los 10 jueces necesito 3 civiles, 3 administrativos, 3 penales y un tributario. Y yo tendría que ver un poquito más allá la sala tributaria, cómo está integrada, que necesito hombre o mujer. En la sala civil, como no tengo jueces, podrían ser hombre, mujer o mujer, hombre, mujer, sin ningún problema. Esto será en función del, ahí sí, la especificidad, lo que me diga el reglamento. Y en cuanto a la idoneidad, porque usted dijo que era clave, especialidad, idoneidad y paridad. Y en cuanto a la idoneidad... A la idoneidad, ahí viene el tema de la prueba de confianza, de los mecanismos que se puedan proponer. Yo he escuchado algunos, no los veo que no sean aplicables. Además de una prueba de confianza que sea tomada por expertos internacionales que no tengan incidencia en el colectivo de aspirantes, sino más bien que guarden precisamente esa distancia para que pueda obtener un resultado, pero además... temas como el polígrafo, como algún otro mecanismo que también se ha sugerido por parte de algunos catedráticos. Estos son aspectos técnicos y eso me hace recordar lo siguiente, Lorena. En este programa, la abogada Lorena Grillo, penalista, reclamó que el proceso de selección y concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia sea ante todo lo que ella denomina tecnificado. Si se hace un proceso de selección tecnificado, que esté alejado del compadrazgo, de la mano de los mismos funcionarios del Consejo de la Judicatura, sean estos u otros, que sea el de talento humano que califique la carpeta, el de TICS que tenga las claves de las preguntas de los exámenes para darle al presidente que le pide, etcétera, vamos a poder hacer un proceso de selección que ponga unos jueces en las altas cortes que sean las personas más capacitadas y que finalmente son ellos los que reciben los procesos que vienen pasando por los jueces inferiores, los que puedan calificar sin duda un error inexcusable. No podemos seguir haciendo los procesos que hacemos aquí adentro, en donde los que califican las carpetas, los que califican los exámenes son los amigos del amigo del amigo del juez que entra, mientras jueces probos, porque ojo, hay muchos jueces probos, se van quedando en estos procesos. ¿Por qué? Porque no subió bien la cédula, porque el funcionario de talento humano le calificó con 0 de experiencia cuando tiene 15 años y es parte de institutos de derecho y es una persona que se le conoce por su probidad, pero sin embargo se queda por estas cosas. Entonces, este tipo de medidas de mano nacionales son las que hay que sacar del medio y así se evita un poco el compadrazgo y todos estos argones que hay. Fíjese cómo lo describe. Medidas de mano nacionales. Ella está pidiendo que sea una comisión internacional en este concurso, por las circunstancias que vive este país ahora, la que actúe como seleccionadora. ¿Es viable? Y yo estoy de acuerdo con ello. Mire, y una buena noticia, entre los contenidos que se han revisado respecto del reglamento, está previsto que no participen servidores del Consejo de la Judicatura o de la Función Judicial. Uh-huh. Eso, lo que dice la doctora Grillo, tiene razón, había cierta inclinación a favorecer o a desfavorecer en función de condiciones subjetivas, simple y llanamente porque me cae bien o no me cae bien, o porque hay posiblemente algún otro interés tras de ello, con la participación de los funcionarios. Todas las etapas, tanto la etapa de méritos como la etapa de concurso de contenidos, va a ser por comisiones externas del Consejo. Ahora, comisiones internacionales sería lo ideal. Lo que habría que preguntar ahí si es que el Consejo cuenta con los recursos necesarios para que esas personas de nivel, porque además se necesitan personas que sean de un nivel suficientemente alto que nos garantice precisamente transparencia y demás, vengan desde fuera. Ya está la respuesta. Usted sabe que no cuenta con los recursos necesarios, así como en este momento no podemos reparar en eso. Carlos, la cooperación internacional está abierta a brindar apoyos para que vengan. Se requieren $4 millones. Señor presidente, ponga $4 millones.
O sea, ¿saben lo que es esa inversión? ¿No es un gasto, por Dios? La Fiscalía necesita $10 millones, 540 fiscales, autonomía real, que será problema de una reforma legal, y policías que dependan solo de ella. Quienes reclaman a cada rato acuerdos de solidaridad que con la fiscal lo que deben impulsar es eso. Ustedes, gobierno, no le van a dar, yo estoy calculando que son $4 millones, mucho menos, para que una comisión internacional avale esto y le dé prestigio ahora. ¿Para qué nos han clavado el 15% de IVA? No es solamente para el tema de inseguridad, ¿verdad? No puede ser posible que estos argumentos sigan prevaleciendo. Hay que ver si el Consejo de la Judicatura tiene fondos. Denle fondos para eso. Y audítenlos. Y vigilen de cerca y pongan un comisionado que chequee cada gasto. La misma vaina fue para la consulta. Ahora sí le van a dar los 20 millones a Tamaín cuando puede hacerlo con 45. No podemos ahorita pichicatear con la justicia si tanto la queremos cambiar. Lorena. Cuando volvamos, otras propuestas para aprovechar el momento actual para que el caso Purga no quede en escándalo y empiece una lenta pero progresiva depuración de la justicia. La depuración de la justicia es ahora o nunca. La reestructuración vendrá luego. La transformación después. Vamos despacio, que estamos deprisa. Se me ha volado la primera media hora de esta entrevista con el presidente de la Corte Nacional, José Swing Nagua. Es verdad, yo creo que era Nagua. Espero que a ustedes les resulte igual de instructiva e interesante. Les recuerdo que el reprise del programa es 48 horas después por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen luego. Otra vez, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, pero es 6 de la mañana. Todos los horarios para todos los hábitos de ustedes. El periódico Ecuador en Vivo saca enseguida un resumen en su portal de noticias y página principal. Macro Digital nos retransmite o emite en simultáneo en todos los Estados Unidos. En esta época, eso sí, una hora más tarde, para que la televisión esté más cerca de ti. Y desde esta semana está con nosotros en el reprise Nina Radio, 104.7 FM en Puyo, Pastaza, pero al día siguiente, 13 horas. Cada vez en más medios para más alcance. Lorena. La consejera del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangui, a través del medio FM Mundo, declaró que no considera tan sencillo el poder sancionar jueces o suspenderlos por un lado y retomar un concurso para la Corte Nacional que satisfaga todas las expectativas. El problema está en qué hacemos ahora nosotros. En el caso de estos jueces que están presos, los problemas no son tan sencillos como parecen. ¿Por qué? Porque sí tenemos la facultad de suspenderles, pero para suspenderles debemos tener una causal de suspensión. Somos Consejo de la Judicatura, no podemos obrar fuera de la ley, por muy graves que sean estas situaciones, por muy desesperantes que sean, nosotros tenemos que buscar siempre el camino legal. En este momento estamos buscando causales para poder utilizar el coactivo. Entonces, el sumario. Iniciado el sumario ya es otra cosa. Entonces, con el sumario ya tenemos las causales para que el Pleno del Consejo de la Judicatura tenga el camino suficiente para poder imponer las sanciones. ¿Usted se cree esa historia, señor presidente de la Corte Nacional? Sí, yo lo había dicho también ya en ocasión anterior, el Consejo no puede equivocarse. El Consejo tiene que actuar observando el debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados. ¿Es eso lo que quieren? Son dos cosas ¿O no diferentes. meterse en líos? No. ¿No es miedo lo que tienen? No, para nada. Doctor, yo creo que no. El Código Orgánico de la Función Judicial y la sentencia de la Corte Constitucional número 10-09 y N, acumulados 22, determinan que como medida cautelar, inmediatamente, el Pleno del Consejo de la Judicatura puede suspender inmediatamente a un servidor judicial cuando exista presunción, solo presunción, de infracciones graves o gravísimas. ¿Y? Yo sufrí esa suspensión, Carlos. En ese entonces, antes de la sentencia de la Corte Constitucional a la que usted hace referencia, esa era atribución del presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora esa decisión es responsabilidad del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y
para conocimiento suyo, hoy precisamente el Consejo de la Judicatura habrá tomado la decisión respecto a suspender a los jueces que están involucrados en el caso Purga. Hay otra alternativa. El artículo 109 del Código de la Función Judicial ya dice que todas las infracciones gravísimas descritas ahí permiten proceder de esta manera. ¿Por qué no lo utilizan? Van a suspenderlos y van a iniciar el proceso. Es que no se puede tomar decisiones arbitrarias. ¿Por qué? Porque eso sería un riesgo que no puede correr el Consejo, porque más tarde, vía acción de protección o vía acción ordinaria, van a ser restituidos y van a ser indemnizados. Otro artículo que le cito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el 109 le da posibilidad que contempla infracciones gravísimas y que el Consejo puede y otros aplicarlas. Casos, amplía los casos, habla de los que han violado la independencia judicial, los que retuvieron documentos o procesos, los que recibieron dinero, bienes o favores, los que realizaron sorteos irregulares de causa, los que revelaron información investigativa. Cierto es que se va a quedar sin la mitad de jueces la función judicial, ¿se aplica en esto? Y todo ello necesita el debido proceso. ¿Qué es lo que va a hacer el Consejo? De lo que yo entiendo, va a suspenderlos en primer lugar como una medida radical y en segundo lugar lo que va a hacer es iniciar los sumarios respectivos. Luego de sustanciado el sumario respectivo vendrá la sanción. ¿Cuál será la sanción? La destitución de los servidores. Pero la suspensión sí será inmediata entonces. La suspensión va a ser inmediata. Solo que no bajo la voluntad de Álvaro Román, sino el cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado, porque así lo dispone la Corte Constitucional. Se van a evitar la venganza que tomó Yal contra usted y otros más cuando no les caía bien. Bien, buenas noticias, las necesitábamos. Lorena. El exministro de Gobierno y 2 veces asambleísta por el PCC, sin estar afiliado a ese partido, sino auspiciado por él, Henry Cucalón, insistió a través del diario Expreso en la gravedad de que la política esté tras decisiones judiciales e invocó a la movilización social para estar vigilantes. Tengamos claro, cuando esos jueces, cuando esos funcionarios, cuando la gente del ministerio cree que le están haciendo el favor a alguien, es porque creen que están garantizando su impunidad a través de la organización política, porque esos pelafustanes que se presentan por sus propios derechos no valen nada. Estamos pendientes del proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte, que ha sido fruto estos últimos meses de un manoseo, pues de un toma y daca. Ahora ya sabemos cuáles son los intereses, la ciudadanía está alertada, debemos ejercer control social al respecto y esperemos que las nuevas dignidades del Consejo de la Judicatura estén a merced de la ley y del interés común y no a merced ni del crimen organizado ni de los poderes políticos. ¿Cómo va usted a evitar este tipo de contaminación en su Corte Nacional, más allá del Código de Ética que ya me dijo y de las inconductas que serán advertidas? A ver, Carlos, esta es una tarea del Consejo de la Judicatura y yo creo que hay un buen ejemplo que vale la pena No, es comentar. una tarea suya. ¿Sabe por qué? Porque Iván Saquicela, su antecesor, se reunió con el asambleísta Esteban Torres Cobo como si nada. Por eso se lo menciono. Yo no tengo ningún compromiso político con absolutamente nadie y no me he reunido, aparte de recibir a quien golpea la puerta de la Corte pidiendo consejo, pidiendo una guía respecto de lo que corresponde hacer sobre una causa en concreto, no puedo hacer más. Sí, y no lo voy a hacer. Porque se lo menciono, sí, ¿no? por supuesto. Sí sé que usted no es Iván Saquicela. Okay. Y no lo voy a hacer. ¿Y cómo cuidar que el resto de los jueces no caigan en esa tentación, en ese descuido o en esa ingenuidad? ¿Cómo lo quiere ver? Pobrecito. Jamás se imaginó. Yo quería mencionarle el tema de los temporales. Recuerde que la Corte hoy por hoy no tiene conjueces. Y como no tiene conjueces, tengo un gran problema que es necesario que la ciudadanía conozca. Desde el 2019, que no se completó en el 20 con todos los jueces titulares y los conjueces titulares, hay un problema en la especialidad. Hay jueces que no son de especialidad y que están administrando justicia en materias que no son las suyas. Pero no es por voluntad ni del presidente ni del conjuez que ha sido principalizado o del conjuez que tiene que asumir la causa, sino es un problema de que nos faltan conjueces. Por eso el Consejo, por eso el Consejo de la Judicatura, por eso el Consejo de la Judicatura generó un procedimiento abreviado para seleccionar. Hubo más o menos 78 aspirantes, estaba ya
casi listo el proceso de designación, pero vinieron advertencias. Cuidado con estas personas que están participando, revisen bien sus expedientes. Eso es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, revisar esos expedientes, y ha advertido que se presentaron inconsistencias de que no toda la información que constaba en el Consejo de la Judicatura Nacional, sino en las provinciales, había información de inconductas. ¿Y ese banco elegible de dónde salió? De los voluntariamente, quien estaba interesado en participar lo hacía, entraba en el sistema, presentaba su documentación, y el Consejo se encargaba de calificar. Ya en la fase final, ya en la fase de calificación, teníamos una lista que no ha sido aprobada por el Consejo de la Judicatura, precisamente por una vuelta a revisar de los expedientes personales de cada aspirante, precisamente para evitar el que se filtren personas que no son idóneas. Bien, para como decía hace un dato en mi comentario, vamos despacio, que estamos deprisa. La cosa es tan grave que exige diligencia, pero no precipitación. No por mucho madrugar amanece más temprano. Lorena. El penalista Nino Casanelo, en cambio, enfoca su mirada en otros aspectos para conseguir algo de esta crisis en la función judicial y no dejar que se quede un escándalo más. Lo escuchamos en el medio Democracia TV. La principal reforma a nuestra administración de justicia hoy pasa también por una reestructuración de nuestra función de transparencia y control social como máximo guardián de la estabilidad y la sanidad económica del país. El rol que juegan superintendencias de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria es fundamental, incluso de control de poder de mercado. Si yo no tengo un mapeo, una radiografía de mi panorama económico, y si la gente sigue sintiendo que el rédito a cualquier costo permite con el tiempo disfrutar lo ganado, pues claramente vamos a tener un efecto, un incentivo de arca abierta. Para hacerlo no basta ni siquiera con la capacitación de jueces y fiscales, porque si luego no tengo los elementos para contrastar el enriquecimiento patrimonial no justificado, el enriquecimiento ilícito, el testaferrismo, y estos elementos requieren de control preventivo de estas instituciones, pues lamentablemente lo que puedo llegar a tener es impunidad, porque voy a tener investigaciones deficientes que eventualmente, incluso con los jueces de más altos estándares, se caigan. Evidentemente, en esta coyuntura no se puede reestructurar la función de transparencia, pero se puede cambiar la manera de actuar de la función de transparencia, de la cual también usted es parte. Nosotros no formamos parte de la función de transparencia. No, son solo los entes de control. La Corte Nacional está excluida. La Corte Nacional no forma parte del Consejo. Consejo de la Judicatura, superintendencias. Ni el Consejo de la Judicatura, son toda la función de control. Las superintendencias, el defensor público, el procurador, el contralor. De hecho, hoy el Contralor General del Estado es el presidente de la función de transparencia. Gracias por la corrección. ¿Usted ve alguna esperanza entonces en lo que pueda hacer la función de transparencia? La función de transparencia va a tener incidencia en la función judicial con la designación del nuevo Consejo de la Judicatura. Recuerde que hoy estamos con un Consejo de la Judicatura transitorio también, como yo, y tendrá que entrar a un proceso de selección de los definitivos que para un periodo de 6 años en enero del próximo. Pero debe ser cuando este, que es transitorio, cumpla la misión que ya ha comenzado. Ha comenzado, o que el mismo Consejo de Participación solicite, por ejemplo, en el caso de la Corte, me solicite que envíe la terna. Porque recuerde que el doctor Álvaro Román es temporal. ¿Usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se atreva a eso? Estaría cumpliendo con la norma nada más. O sea, si no lo hace, ¿está incumpliendo? Yo creería que sí. Eso dijo Nicole Bonifaz y lo propuso a una asamblea anterior y no obtuvo apoyo. Porque hubo una cuestión de forma, que el Consejo de la Judicatura no había notificado la ausencia definitiva del titular. O sea que lo van a volver a intentar. Yo creería que sí. Y ahora que tenemos gente decente en esas cabezas, no solo la Corte Constitucional, usted frente a la Corte Nacional, Álvaro Román frente a la otra, ¿justo les van a hacer así? Yo estoy intentando convencer por enésima vez al doctor Álvaro Román que encabece la terna para que participe en este proceso de selección de esta transitoriedad, porque estaría por meses. O sea, ¿habría una forma de cumplir la ley y a la vez honrar los requisitos de los participantes? Definitivamente. Son todos los integrantes del Consejo, el número de 4 que están actualmente, son, excepto el doctor Mer Benavides, que fue electo hace muy poco, pero es para la transitoriedad. Es decir, su periodo concluye en enero del 2025. Todos son
principalizados. Principalizados. No son principales. Qué grave advertencia y qué importante camino que abre el presidente de la Corte Nacional si se opta por esa vía. Ajá, Lorena. Cuando volvamos, el constitucionalista José Chalco, quien atribuye a la Corte Constitucional muchos de los males actuales de la justicia. También la opinión de Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien demanda una acción profunda para que el caso purgue algo. La depuración de la justicia es ahora o nunca. La reestructuración vendrá luego. La transformación después. Vamos despacio, que estamos deprisa. Como estamos recordando aquí, el domingo tenemos el reprise de una entrevista excepcional que merece ser repetida para ser mejor recordada. María Fernanda Cabal, candidata a la presidencia de la República de Colombia. Pero sobre todo por lo que explica, analiza, cuenta y advierte sobre el impacto que tiene en su país el deterioro para el nuestro. Lorena. El constitucionalista José Chalco, quien además es articulista del diario Mercurio de Cuenca, en el programa Veraz manifestó que ve el origen o la causa de muchos de los problemas actuales de la justicia en este factor. ¿Quién es el responsable? Yo voy a decir con nombre y apellido. ¿Quién es el responsable de todo lo que ha sucedido en este último tiempo en el país? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional, conforme al artículo 129 de la Constitución, debía ser un poquito más cuidadosa cuando abrió el precedente vergonzoso del juicio político a los presidentes y vicepresidentes. No nos importa el nombre del presidente, nos importa lo que hizo la Corte. ¿Qué dijo? Mínima verosimilitud. Es increíble. Una Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que se equivoca con los informes de Contraloría. Una Corte Constitucional que hace votos de mayoría y minoría en un juicio político. A mí me preocupa algo. Todo este tiempo estamos con votos salvados. Pero si no están cuidando la ideología de los jueces, están cuidando la Constitución. Y en esto hay que ser categóricos. A mí me molesta, y a los constitucionalistas serios nos molesta, esta actuación tan vergonzosa, tan poco seria de los jueces de la Corte Constitucional. Qué bueno. Con esos antecedentes, ¿por qué tiene usted tan buen criterio de la Corte Constitucional? Más allá de su calidad. Discrepo del punto de vista del doctor Chalco. Yo no creo, él dijo que era responsable por haber viabilizado el juicio político contra el presidente y vicepresidente, y eso que tiene que ver con los jueces. Más bien, yo creo que se le debe a la Corte Constitucional que le puso racionalidad a esta atribución que tenía originalmente el presidente del Consejo de suspender a los jueces, ahora lo hace el Consejo, le dio racionalidad, le dio contenido al tema del error inexcusable, del dolo o de la negligencia manifiesta. Yo creo que esos son elementos positivos y que se le debe a decisiones de la Corte Constitucional. Qué bueno ese contraste y qué bueno que entre tres organismos claves para la justicia, Corte Constitucional en su nivel, Corte Nacional en el suyo y Consejo de la Judicatura en este momento, en el más importante y crítico, haya coordinación, comprensión, aunque no siempre coincidencia. Pero en todos esos tres casos, por lo menos en las cabezas, calidad, eso no se puede discutir. Lorena. En este programa, Germán Rodas reclama, entre otros sectores, el involucramiento de la academia en el actual proceso de la depuración de la justicia, para que genere algún resultado y tenga apertura más allá de la carrera judicial. La academia tiene que participar activamente en la medida en que qué tipo de profesionales está formando, de tal manera que los jóvenes lo que hacen es colan ante los delincuentes para ver si les ayudan con esto de ponerles a salvo. Este es un problema y este es un tema que hay que enfrentarlo, eso sí, desde la academia, porque además estos mismos jóvenes tienen de maestros a aquellos que son jueces corruptos. Nos obliga a pensar en que es indispensable no solamente salir del Guayas, sino que salir al resto del país para efectos de mirar qué está ocurriendo en la función judicial. Por ello es que la judicatura hoy más que nunca está combinada efectivamente a la evaluación de los jueces, a la evaluación de todo el sistema y hacerlo con prontitud, porque si no lo hace, esta cloaca seguirá creciendo. Vuelvo a traer esto a colación para ir al principio, porque a mí no me quedó claro después de la explicación que usted dio,
si sectores de la academia, abogados en libre ejercicio, pueden participar en este nuevo concurso. Definitivamente, todos pueden participar. El concurso es abierto. Lo que se ha quitado es esa suerte de bono para el que es funcionario judicial. Y eso le da igualdad de armas a quienes, independientemente, sean el libre ejercicio, sean de la academia o sean de la función judicial, puedan participar. Lo que se va a evaluar son conocimientos y son méritos. Aclarado. Lorena. Voy con mis preguntas. No, hagamos la última pausa. Sí. Entonces, cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. La depuración de la justicia es ahora o nunca. La reestructuración vendrá luego. La transformación después. Vamos despacio, que estamos deprisa. Le recuerdo a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Confía usted que hasta que la Corte Nacional de Justicia se complete, mantenga su actual presidencia, sí o no? Sí. 2. ¿La unanimidad que logró para que lo elijan se romperá cuando usted discrepe con el procedimiento de algunos de sus colegas? No. 3. ¿Debe existir una forma distinta a largo plazo para que la Corte no provenga solo de jueces de carrera? No. 4. El admitir eventualmente a futuro jueces para la Corte Nacional provenientes de la academia o de libre ejercicio significa una peligrosa falta de experiencia como magistrados? No. 5 y última. La próxima presidencia de la Corte Nacional deberá ser obligatoriamente para una mujer, ya que esta vez no respetaron la alternabilidad y la paridad de género. No. Gracias, doctor. ¿Esto último por qué? Porque si bien es cierto hay un principio de alternancia, es un principio de alternancia, no hay una norma específica que obligue a alternabilidad. Le pongo un ejemplo, la Corte Provincial de la SUAY tiene elegidas en 3 ocasiones mujeres. Usted puede poner con la alternancia, restarle ese derecho que han accedido las mujeres. Es decir, es una recomendación, no es una obligación. Así es. Lo otro, ¿qué ha sido lo que más le ha sorprendido en estos casi 2 meses de ejercicio de la presidencia de la Corte Nacional? Yo creo que el gran problema que he logrado detectar en la Corte es la falta de confiabilidad en la información en cada una de las salas respecto de los procesos. ¿Por? Porque no hay un catálogo adecuado, los procesos no aparecen, estamos precisamente haciendo un seguimiento de varios procesos que aparentemente no están. Pueden estar extraviados, puede ser un problema simplemente de extravío involuntario porque la persona que estaba encargada de enviar el expediente al despacho no lo hizo por partes, pero ese es un problema serio. Señor presidente, para ese y otros temas de su ejercicio lo comprometemos aproximadamente en un mes más, aprovechando si es posible que usted además viene a dictar cátedra el fin de semana a la UES para una nueva comparecencia. ¿Cómo no? Con mucho gusto, encantado. Permítame agradecer a la Corte Nacional por haber escogido a este señor, finalmente por unanimidad, para presidirla. Ese es un acto de reconciliación con la decencia y con la verdad, dado los antecedentes de José Swing en el ejercicio de la magistratura, que especialmente quienes han estado cercanos de él en la capital, quienes han sido sus alumnos, quienes han sido sus colegas, lo reconocieron y lo exaltaron. Esa es una buena señal, pero no puede ser la única. Y no podemos quedar esperanzados en que una cabeza nueva, sana, pueda reconstituir gran parte del cuerpo corrupto. Lo demás depende, como se ha dicho insistentemente en este programa, de ustedes, de que se activen, de que se movilicen, de que expresen, de que dejen de ser espectadores y pasen a ser protagonistas. Por lo que él nos ha contado, aquí hay buenas señales también en otros ámbitos de la justicia. Él cree en la Corte Constitucional, yo comparto la calidad de sus jueces y la decencia de ellos, no mucho de sus fallos, lo cual es secundario, y nos ha dado señales de que el Consejo de la Judicatura por fin va por donde debió ir hace rato. Es tiempo de apuntalar esos pasos y de impulsar y exigir nuevos, porque como hemos reiterado a lo largo del espacio, la depuración de la justicia es ahora o nunca. Lorena. Este domingo a las 22 horas, no se pierdan la entrevista a la candidata
presidencial de Colombia para las próximas elecciones. María Fernanda Cabal, quien es actual senadora por Colombia y una de las más claras y duras opositoras del presidente Petro. Hasta entonces, les recordamos que seguimos en estado de excepción y conflicto armado interno. Aunque las muertes violentas han bajado, debemos tomar las debidas precauciones. Buenas noches.